Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a tratar el tema básico de psicología social, que es el grupo operativo. Vamos a hablar un poquito de cómo el grupo familiar va generando nuestro primer grupo interno y eso nos sirve luego para trabajar con el grupo operativo, cómo se relacionan, ¿sí? Va a ser concreto y breve. El primer grupo al que pertenecemos es el grupo familiar, claramente, que basa su tarea en la socialización del sujeto, que le provee un marco y una base para lograr la adaptación activa a la realidad, para que después pueda modificar su medio, modificarse como persona, en este movimiento dialéctico que es la vida, ¿sí? Don Jackson, que es un autor que utiliza mucho Ana Quiroga, se refiere al grupo familiar como un complejísimo campo de fuerzas en el que se interpenetran funciones tan disímiles como los procesos intrapsíquicos de los sujetos, que los integran, y los aspectos más amplios de la cultura y los intereses sociales. Ahí es donde ya empieza el mundo, ¿sí?, a interactuar con nuestro mundo interno. Es decir, que el grupo familiar nos permite vincularnos, empezamos a trabajar el vínculo, y constituye nuestro modelo primario e interno, ¿sí? Entonces ya esto es importante, saber cuál es mi grupo interno, es el grupo familiar. Por lo tanto, esto va a marcar cómo nos vamos a vincular el resto de nuestra vida, y en este mundo interno va a estar esta inscripción psíquica de cómo fueron nuestros primeros vínculos. Cómo me acerco al otro, cómo me alejo, cómo me relaciono, si le temo y huyo, o cómo busco satisfacer mis necesidades a través de estas relaciones de sujetos con otros. Y cómo fue con ese primer sujeto, objeto, que era mi madre, el protovínculo. Entonces ahí las necesidades del bebé que fuimos y el vínculo con la madre y el padre van a estar internalizadas, y luego en las escenas grupales, ¿sí?, aparecen estos fantasmas, estas imagos, que van a ser nuestras representaciones internas. El grupo es escenario y heredero de la función yoica de sostén. Además convoca y compromete a los integrantes en su historicidad, ¿sí? O sea, siempre que necesitamos un grupo, inconscientemente vamos a ese grupo. Es decir, que cuando me relaciono con otros grupos aparecen estos aspectos conscientes e inconscientes, aprendidos en esos primeros años de vida. Y entonces la psicología social viene a indagar en esta interacción entre sujetos, ¿sí?, o sea, intersujeto e intrapsíquica, con la persona, con su grupo primario, interno, ¿sí? Y investiga también esto, los modos de vinculación, la comunicación, para facilitar a través de la palabra el aprendizaje. Aprendemos a pensar, aprendemos a aprender también. Y observa las rigideces, las contradicciones internas que aparecen en cada momento, en cada persona, y mediante la crítica y la autocrítica se realimenta y se corrige ese ecro mediante mecanismos de rectificación y ratificación, logrando una objetividad creciente. La técnica de grupo operativo sí apunta a hacer que esto se potencie, ¿sí?, que ese aprendizaje, la comunicación, la palabra, los vínculos, los roles, todo esto se potencie, sea un campo en donde todas las interacciones nos permitan una producción grupal. Entonces ahí van a aparecer las preguntas, las repreguntas, la reflexión, el análisis, que va a ser mediado por el coordinador, para que el grupo pueda ir pensándose mientras hace. Y van a aparecer la tarea, muy importante, necesidades, objetivos, tareas, el organizador grupal, para lograr que esta producción sea un saber de todos, horizontal, pero desde la verticalidad de cada uno. Entonces el saber se va a justamente generar en el propio grupo. Estos conceptos más formales, elaborados desde el mundo emocional de cada uno, y van a surgir obviamente los obstáculos emocionales, epistemofílicos y epistemológicos de comprensión del texto, de no entiendo la teoría, o no entiendo qué estamos haciendo, o fuera del mundo de la psicología social de las escuelas, cuando un grupo tiene que concretamente resolver algo, que no saben cómo hacerlo. Ahí es donde también hay que desestructurarse para volver a entrar en el caos y poder generar algo creativo, algo nuevo. Bien, entonces esto nos va a permitir desarrollar la creatividad y la salud mental. Y acá el coordinador es el que tiene que observar los distintos roles, la dinámica, la asunción y la adjudicación de estos roles,
que son el portavoz, que va a traer todo lo que está inconsciente anunciando algo. Luego el líder, que colaborará o obstaculizará. El saboteador, que también va a resistir. Y el chivo emisario, al que generalmente se lo culpa o se le deposita algo que no funciona. Y ahí es muy importante que empiece a funcionar la mutua representación interna para que cada persona empiece a poder entender el mundo del otro, comparándolo con el propio mundo, y funcione esto como una unidad de trabajo. Bien, entonces en esa internalización con el otro, que es progresiva, vamos ampliando esta trama grupal, ¿sí? Apareciendo momentos de insight en esta dramática grupal. Y ahí es donde también aparecen roles funcionales, que son intelectuales para facilitar, regular y coordinar la tarea, afectivos para ayudar a mantener y armar el grupo y generar amistad y generar compañerismo, y también disfuncionales, que no son útiles al grupo y que van a obstaculizar y que van a hacer que pasen de la pretarea a la tarea, de la pretarea a la tarea, que esto es progresivo, siempre es progresivo. Y la tarea en sí del grupo operativo es aprender a pensar, como dije antes, en el sentido de transformarnos en la interacción con los otros, ¿sí? Entonces, aprender en este proceso de apropiación instrumental de la realidad para poder modificarla. Pichon-Rivière dice, todo aprendizaje es aprendizaje social, aprendizaje de roles. Lo que se internaliza en ese proceso de apropiación de la realidad son funciones, las que pueden ser descritas en forma de roles en situación. Y luego dice lo que es un grupo operativo, lo que es un grupo en sí. Todo conjunto de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, esta dimensión ecológica interna, configura una situación grupal. Dicha situación está sustentada por una red de motivaciones y en ella interaccionan entre sí por medio de un complejo mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Esto que decíamos antes. Tiene que darse un portavoz para que todos puedan hablar. Tiene que darse un líder y también el grupo lo tiene que permitir que pase. También sale el saboteador y el grupo también permite que pase. No es la persona aislada, es el grupo el que hace que esto funcione. Bien, en ese proceso donde deberá surgir el reconocimiento de sí y del otro en el diálogo e intercambio permanente. Esta situación grupal constituye un instrumento más adecuado para ese aprendizaje de roles, que es el aprendizaje social, en el que consiste la internalización operativa de la realidad. Es decir, que yo tomo eso que está pasando, esa realidad, para poder hacer un aprendizaje, una transformación y llevar adelante los cambios que necesito puntualmente. Luego dice, todo grupo se plantea explícita e implícitamente una tarea, la que constituye su objetivo o finalidad. La tarea, la estructura grupal y el contexto en el que se relacionan tarea y grupo constituyen una ecuación de la que surgen fantasías inconscientes que siguen el modelo primario del acontecer del grupo interno, del grupo familiar. Por eso lo tenemos que entender. Entre estas fantasías, algunas pueden funcionar como obstáculo en el abordaje del objeto de conocimiento y distorsionantes en la lectura de la realidad, mientras que otras actúan como incentivo del trabajo grupal, ¿sí? Obviamente, si tuve un grupo interno muy caótico, si tuve una familia muy caótica, muy desestructurada, con muchos conflictos, me va a costar establecer nuevos vínculos, me va a costar establecer con este grupo, en el ámbito que sea, fuera de la psicología social también, nuevos vínculos que sean más saludables, que sean más claros, en donde yo pueda usar la palabra para expresarme. Y finaliza diciendo, apoyándonos en este marco teórico, hemos construido la técnica de grupos operativos en la que el instrumento de esclarecimiento está dado por la interpretación enunciativa o interrogativa y el señalamiento, que es lo que hace específicamente el coordinador, que tienen siempre el carácter de una hipótesis acerca de la fantasía grupal, que es lo que el coordinador va a ir diciendo, lo que va a ir haciendo señalamientos para que el grupo piense y se repiense, y luego va a hacer una hipótesis con la que va a ir trabajando semana a semana en cada reunión. No evaluándose su eficacia según un criterio de verdad, sino que según el criterio de operatividad
en la medida que permite la ruptura del estereotipo. Esto de criterio de verdad quiere decir que el coordinador no tiene una verdad previa, sino que va a ir trabajando cuál es esa hipótesis que está en este grupo, ¿sí? Los miedos que aparecen, las ansiedades, las resistencias, y qué más hay de fondo, ¿sí? A qué más le temen, qué otros temas aparecen recurrentemente. Por eso no hay un criterio previo de qué es lo que debe ser, sino que hay que ir trabajándolo cuando trabajamos en las escuelas de psicología social, con grupos de estudio y fuera también, comunidades, cooperativas de trabajo, organizaciones, escuelas. Hay que ir viendo cuál es la verdad de ese grupo, cuál es la verdad, cuál es la cultura de ese grupo, para poder operar sobre eso, para poder escuchar y tomar lo que sale, lo que se dice, lo que aparece, las resistencias y sobre todo eso, lo que no pueden, para romper la estereotipia, para lograr que acepten de desestructuración que genera algo caótico y que también angustia, para luego poder creativamente ver cómo construimos algo entre todos, cómo aportamos todos y esa movilidad de roles empieza a funcionar. Cuanto más movilidad de roles haya, más posibilidades haya de que haya varios líderes, entonces haya varios aportes, varios portavoces, haya varios aportes, que el mundo interno de cada uno empiece a abrirse y a manifestarse. Y eso va a permitir que el grupo se enriquezca mucho más y pueda lograr una trama única, porque va a ser ese grupo, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que se puedan salir de las resistencias de los silentes, de los saboteadores eternos, de lo que no se puede, para poder ir al objetivo que es la tarea, cumplir eso que estamos buscando hacer, ¿sí? Bueno, hoy fue un video bien breve, bien conciso, para que en pocas palabras y en pocas ideas puedan entender esto que es tan central del grupo operativo, que empieza por el grupo familiar. Recuerden que Pichon Rivière observó y trabajó muchísimo tiempo con pacientes psicóticos y sus familias, y desde ahí fue observando todas estas dinámicas. Suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en el próximo video.